Buen día, mi nombre es Cristian Gerardo Méndez Martínez y mi matrícula es CTM 001070 y estoy inscrito en la Universidad Virtual CNCI. Actualmente radico en la Ciudad de México. En este video, como parte del proyecto integrador en la materia de Derecho Mercantil, analizaremos los procesos, elementos y participantes existentes dentro de una sociedad, así como las características de estas con la finalidad de tener una mejor opción en una implementación. Sin más por el momento, iniciaremos el proyecto. Las sociedades mercantiles se pueden definir como un contrato mediante el cual uno o más individuos ponen en común dinero, bienes o industria con el fin de desarrollar una actividad económica y obtener un lucro. En otras palabras, se puede definir como una sociedad que tiene como objetivo la realización de actos de comercio sujetos al derecho comercial, el cual posee una característica nominativo en donde existe la obligación y la aplicación de este aporte para lograr un fin económico. Las características de la sociedad mercantil son: estas deben ser plural, debe ser permanente o transitoria, esto determina la duración de la misma. Puede construirse voluntariamente o obligatoriamente. Deberá haber aportaciones de bienes o servicios. Debe tener personalidad jurídica, lo cual indica que debe haber capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Los tipos de sociedades mercantiles en México son 7. A continuación las mencionaremos. Como número 1 encontramos la sociedad en nombre colectivo y encontramos empresas como Boliches AMF y compañía. También Federal Express Holding México y compañía. Como número 2 encontramos la sociedad en comandita simple y encontramos empresas como EJ Fastener de México y compañía, una empresa internacional aunada con mexicanos que es de producción industrial y se dedica a la elaboración de tornillos. En tercer sitio encontramos la sociedad de responsabilidad limitada y ahí encontramos empresas como General Electric Internacional de México o el Cemento Cruz Azul. En cuarta posición encontramos las sociedades anónimas. En estas son las más comunes o las más comerciales y podemos encontrar empresas como Bimbo o Walmart. Su razón social es Bimbo S.A.D.C.B. y Walmart es Walmart S.A.D.C.B. En quinta posición encontramos la sociedad en comandita por acciones. En ella podemos encontrar empresas como Barder de México. En sexta posición están las sociedades cooperativas. Encontramos una empresa muy particular, que es la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. Por último, encontramos la sociedad por acciones simplificadas. Y en ella podemos encontrar empresas como Biomex, que es Biomecatrónica de México. La sociedad en nombre colectivo, en sus siglas CNC, es un tipo de sociedad donde todos los socios responden de modo subsidiario y limitado, así como solidariamente de las obligaciones sociales, y su razón social se conforma con el nombre de uno o más socios. No establece un monto mínimo de capital. Los socios no pueden ceder los derechos a otras personas sin que los aprueben la cesión de derechos. En caso de no existir un administrador designado, todos los socios participarán en la administración de la sociedad. Dentro de la sociedad en comandita simple, en sus siglas CS o SSA, se compone de dos clases de socios, los que responden de modo subsidiario, solidario e ilimitado de las obligaciones sociales, llamados comanditarios, y los que solo se obligan al monto de sus aportaciones, los comanditarios. Sus características principales son que su razón social o el nombre del negocio debe estar conformada por el nombre de uno de los comanditados. También debe contener al final de la razón social las abreviaturas para diferenciar el tipo de sociedad conformada. No establece un capital mínimo. Los socios tienen una influencia decisiva, puesto que lo importante son los valores intrínsecos y no el capital aportado.
Por último, este tipo de sociedad no están obligadas a auditar sus cuentas anuales ni a depositarlas en el registro comercial. Este tipo de sociedad es la que comúnmente se utiliza, es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones, donde las aportaciones de los socios no responden personalmente de las deudas sociales. La aportación mínima de capital de los socios es de 50,000 pesos. Los socios están obligados al pago de sus acciones en efectivo, debiendo cubrirse al menos el 20% del valor de cada acción, o en su caso en especie. La responsabilidad de los socios es únicamente hasta por el monto de sus acciones. La sociedad anónima, a diferencia de las cooperativas o las sociedades de producción rural, entre otras, se debe constituir ya sea ante un notario público, un corredor público o bien mediante una suscripción pública. Su duración puede ser de 1 hasta 90 años. Este tipo de sociedad puede tener mayores complicaciones debido a que es una sociedad donde las organizaciones se dividen en dos, los comanditarios y los colectivos, y en donde la responsabilidad de la empresa se puede delegar a personas con capacidades específicas, aunque este tipo de decisiones se toman a través de votaciones dentro de la junta de socios. Se deberá integrar por los nombres o apellidos de los socios. En caso de no aparecer todos, se deberá añadir la palabra compañía u otro similar. Otra complicación es que los socios comanditarios no tienen derecho de asumir cargos administrativos y tampoco influenciar en los movimientos que hacen los socios colectivos. También, dentro de la Junta General, tienen mayor votación los socios colectivos debido al conocimiento de las funciones. No obstante, es una sociedad que tiene dificultades y numerosos requisitos para su constitución. Por lo general, genera complicaciones en su composición. Con esto, doy por terminado el proyecto. Que tengan una excelente tarde.